Todo el mundo cree que la selectividad es un examen igual para todos los alumnos que quieren acceder a la universidad, pero la realidad es que hay 17 exámenes y 17 correcciones distintas. Castilla y León es una de las comunidades que más exigen las pruebas de acceso a la universidad. Estas diferencias hacen que los alumnos de otras regiones tengan más facilidad para ocupar las plazas más disputadas, como es el caso de medicina. Esta injusticia, que hasta hace poco era una especulación, se ha podido demostrar gracias al informe de una catedrática de la Universidad de Valladolid. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hablamos de selectividad para que nos entiendan, pero también la pueden conocer como PAU o EBAU, la prueba de acceso a la universidad que junto con el resto de expediente determina la nota final para lograr una plaza en las carreras con alta nota de corte. Les voy a poner un ejemplo. En torno al 70% de los alumnos que estudian medicina en Salamanca son de fuera. El 30% restante es de Castilla y León. Lo normal es que fuese al revés. Esta noche queremos que conozcan con detalle esta injusticia, pero sobre todo queremos buscar soluciones para no perder a los mejores estudiantes de Castilla y León. Para ello nos acompaña Cristina Rueda, buenas noches. Buenas noches. Catedrática de la Universidad de Valladolid y autora del informe Manu. Lo primero, ¿qué es el informe Manu? Bueno, pues el informe Manu es un documento que demuestra que el acceso a la universidad se hace en desigualdad entre comunidades autónomas. Es decir, que la probabilidad de acceder, por ejemplo, a una carrera como medicina es mucho más baja para los castellano-leoneses que para los alumnos de otras que se hayan examinado en otras comunidades autónomas. Eso se demuestra, esa premisa es la que se demuestra en el informe y además se propone un método para resolver el problema de la desigualdad. Y Manu es Manuel. Manu es una persona real, sí, es un chico, una víctima de esta situación, sí. También está con nosotros Patricia Gutiérrez Cobos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es la secretaria de la Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad. Ustedes se han reunido con políticos, con consejeros de distintas comunidades, con profesores. ¿Ellos estaban al tanto de esta injusticia, por llamarlo de alguna manera? Yo diría que no. En líneas generales siempre se hacía una pregunta muy directa. ¿Ustedes eran conscientes de este problema? Y en general te decían que no, por lo menos no con la envergadura que hemos podido nosotros ver el problema. Digamos que en general era una actitud bastante tibia, incluso de miedo. Uf, menudo lío, esto, claro, con las transferencias, esto no va a haber quien le hinque el diente. Entonces yo, como ciudadana, digo, a ver, la universidad es un distrito único, las plazas se reparten para todos los ciudadanos españoles, independientemente de dónde provengan, que tengan lengua propia, que no la tengan, con una nota que clasifica a los estudiantes desde el 1 hasta el 200, no sé cuántos mil que se examinó este año. Y con eso tienen derecho a elegir las carreras en la universidad que desean, la más prestigiosa en este grado, medicina, y resulta que aquí no llegamos. Marta Martín, muy buenas. Buenas. Buenas noches. Marta Martín es diputada de Ciudadanos, es también la portavoz de Educación y de Universidades en el Congreso por el Partido de Ciudadanos. ¿Por qué está usted aquí? Pues porque es el grupo político que ha recogido este guante, esta injusticia, esta queja. ¿Por qué quieren ustedes abanderar este compromiso para darle la vuelta a esta situación? Bueno, yo tengo que decir que, ante todo, yo también soy catedrática de universidad, quiero decir que conozco la universidad y me toca muy de cerca el tema del acceso universitario, porque doy clase en primero y veo también llegar a los alumnos y, por tanto, no es algo que me sea ajeno. Bueno, cuando yo recibí a Cristina y me presentaron el informe, realmente era una intuición que podíamos tener los profesores universitarios, pero creo que se mostraba de una manera muy clara, con cálculo de probabilidades, que había diferencias, desigualdades en educación, que son uno de los problemas que nosotros desde Ciudadanos estamos tratando de denunciar y tratando de solucionar. Es una de las muchas desigualdades en educación que existen en este país,
que nosotros estamos denunciando y estamos tratando de corregir, y por tanto, ¿cómo no íbamos a hacer una proposición no de ley para algo que realmente afecta a la equidad y afecta a la justicia? Así que nosotros en este terreno hemos sido combativos, no solamente hemos hecho la proposición no de ley, yo también le he trasladado al secretario de Estado de Universidades cuál era el problema, que creía que esta podía ser una solución de las muchas que puede haber, una solución coyuntural, y bueno, y hay una receptividad, y yo voy a seguir insistiendo, por supuesto. Daniel Miguel, muy buenas noches, rector de la Universidad de Valladolid. Luego hablaremos de las posibles soluciones, si es que hay alguna, para cambiar esta situación. Seguro que los alumnos son los primeros en que quieren cambiar y darle la vuelta a esto, porque son los principales perjudicados, pero me imagino que las universidades de Castilla y León también salen perjudicadas por esto. Bueno, en principio así podría parecer, desde luego. La cuestión es, primero hay que analizar hasta dónde llega el problema bien en profundidad, es decir, hacer el estudio con todos los datos, porque yo creo que Cristina, lo comentábamos hace poco, ha hecho un estudio con los datos disponibles, pero seguro que a nivel estatal el Ministerio tiene más datos que se pueden utilizar para hacer un estudio, comprender la magnitud del problema, y entonces estará claro que hay que hacer algo, porque hasta ahora todos habíamos oído hablar y era más o menos un rumor extendido, pero no teníamos en la mano yo como mínimo creo que con el informe Manu hay indicios razonables, por ponerlo suavemente, de que algo está pasando, y por lo tanto primero hay que hacer un estudio muy en serio y proponer las soluciones, que pueden ser soluciones, digamos, las ideales a largo plazo, pero incluso soluciones a más corto plazo. Pero claro, todas tienen sus problemas asociados. Bueno, Cristina ha abierto la brecha, el testigo lo ha cogido Ciudadanos, también Castilla y León Televisión está en este barco, estamos convencidos de que eso es una injusticia y que se tiene que dar la vuelta. Estos son los invitados de esta noche, y por motivos de agenda no ha podido acompañarnos el consejero de Educación, pero les podremos escuchar en el siguiente vídeo. Fernando Rey reconoce que algunas notas de esas pruebas de acceso a la universidad están engordadas en algunas comunidades autónomas. No tiene mucho sentido que Castilla y León figure en primer lugar en el informe PISA, en un examen que ese sí que es igual para todos, y que en el de las pruebas de acceso obtengan un 20% menos de sobresalientes. El último viernes de marzo llega a manos de Castilla y León Televisión un informe inédito en la comunidad, pero en manos de las autoridades educativas desde antes de Navidad. Es el informe Manu, el primero que demuestra la desigualdad que padecen nuestros estudiantes en el acceso a la universidad. Todos lo avalan cuando les preguntamos. Yo creo que esto lo que ha puesto son los puntos sobre las IES, sobre un problema que había, y ahora hay datos, ahora tenemos datos. Cuantifican algo que podíamos sospechar, y que yo lo resumiría diciendo pues que no siempre los primeros en entrar resultan ser los mejores. Por un lado, accede un número desproporcionado de alumnos de otras comunidades autónomas, y en segundo lugar, esos alumnos, ahora se ha demostrado estadísticamente, tienen más fracaso escolar que los alumnos que proceden de Castilla y León. Luego el problema, que ya había denunciado en solitario el decano de Medicina de Salamanca, es real, existe y molesta. Es el problema de Manu, el hijo de Pablo. Su nota, con respecto a notas de alumnos de otras comunidades autónomas, pues es más baja. Es decir, a pesar de él tener un buen expediente tanto en el bachillerato como en la PAU, por motivos de notas muy altas de otras comunidades autónomas, pues le han cerrado las puertas a poder ingresar en la Facultad de Valladolid. Entraron antes otros con mejores notas. El informe analiza la PAU de 2015 y constata que el porcentaje de 9 y 10 se dispara en algunas comunidades autónomas. Como ejemplos, biología, específica clave para los que quieren estudiar medicina, o lengua española. Es lo que más llama la atención, que aquí apenas se obtienen o se ponen sobresalientes. En otros lugares, llueven. Cuando ve uno las calificaciones de las notas de selectividad en conjunto de todo el país,
Las de Castilla y León, curiosamente, a pesar de que diferentes rankings nos ponen en una posición muy adecuada y muy ventajosa con respecto a otras comunidades, se ven posteriormente castigados, permítame esta expresión, en las notas del acceso a la universidad. ¿Cómo es posible que Castilla y León, por ejemplo, que en el informe PISA ha sido la mejor, una de las mejores de Europa, no sé cuánto mejores, ya no me lo sé, pero desde luego la mejor de España? ¿Cómo es posible que no sea capaz de meter más alumnos entre los mejores? La respuesta no es agradable, refiere una realidad incómoda, pero el consejero la da rotunda. Lo que sí sabemos es que nuestro sistema educativo es mucho más duro, somos más serios, más exigentes, y eso hace que las notas de alumnos de otras comunidades autónomas estén, no por culpa de ellos, sino objetivamente, estén infladas en comparación a las de nuestros propios alumnos. Por eso la Junta de Castilla y León ya ha planteado oficialmente en Madrid que haya un examen único nacional. Es lo que piden también los decanos y los propios estudiantes de medicina de todo el país. Sea cual sea la solución, pasa por ser estatal. Es verdad que tendremos que tener un gran poder de persuasión porque, por un lado, las comunidades autónomas nacionalistas, donde gobiernan nacionalistas, pues no van a querer nada estatal, todo lo que les suena estatal les produce una cierta urticaria o una alergia primaveral, y por otro lado, cabe suponer que las comunidades autónomas con peores resultados educativos, pues tampoco serán en principio muy favorables a esto, pero desde luego Castilla y León nos vamos a implicar a fondo para que esto sea así. El objetivo apela a la responsabilidad. Consiste en garantizar que las reñidas y costosas plazas de la universidad pública en facultades como medicina se conceden de verdad a los mejores estudiantes, sean de donde sean. Decíamos que esa cabezonería por intentar sacarlo esto a la luz. Lucía Rodil, nuestra subdirectora de Sociedad, es la que está encabezando toda esta información y este informe. Cristina, por empezar, el informe refleja que en las notas medias no hay grandes diferencias. Donde verdaderamente hay diferencias es en las notas más altas. ¿Por qué esto es importante puntualizarlo? Bueno, en las medias también hay diferencias, y diferencias significativas. Esa palabra tiene sentido estadístico, es decir, diferencias que ya dicen algo, ¿eh? Lo que pasa es que si cualquier persona que no esté muy acostumbrada a manejar estadísticas ni números ve las diferencias entre las medias, no le llama la atención, no le parece suficientemente revelador. Y además, la diferencia en las medias no es lo importante a la hora de acceder a carreras donde la nota de corte es alta. Entonces, hay otros estadísticos, otros valores que resumen mucho mejor las diferencias entre comunidades autónomas y además que son más relevantes a la hora de acceder a carreras donde la nota de acceso es más alta, y eso es el porcentaje o percentiles altos, los porcentajes de notas altas o percentiles altos de las notas. Se supone que no están los mejores, rector, en las carreras. Bueno, naturalmente eso baja el nivel también. Eso es una pérdida, efectivamente. Y es legal, quiero decir que lo que estamos hablando aquí ahora mismo... no cabe duda de que es legal, porque todo se ha hecho conforme a la ley. Otra cosa es que haya un sesgo significativo y entonces eso hay que corregirlo. Como científico esto no tiene discusión. Si tú tienes unos datos y constatas que están sesgados, tienes que corregirlos. Otra cosa es que políticamente esto es difícil. Necesitaríamos un consenso entre todos, porque ya sabemos lo que pasa cuando el Ministerio da una legislación nacional y se aprovecha para ponerse todos en contra. Yo, cuando nosotros tomamos dimensión de este problema fue cuando nos enteramos, y esto no sé si nos lo podéis corregir, cuando ahora mismo hay padres que están mandando a sus hijos a otras comunidades a estudiar segundo de bachillerato para que la prueba de acceso la hagan en otra comunidad autónoma que engorda o que no es tan complicado el examen de acceso a la universidad, para que puedan volver a Castilla y León a cursar una de las universidades, una de las carreras que desean, medicina, por ejemplo. Sí, ciertamente yo cuando fui consciente de este problema empecé a hablar con padres, con estudiantes, con profesores, muchos compañeros del hospital cuyos hijos no habían podido entrar en la universidad pública, pero ni en Castilla y León, ni en Madrid, ni en ninguna. Es decir,
No se trata aquí de que los castellanos leoneses se queden en Castilla y León, por Dios. Se trata de que cualquier estudiante de cualquier comunidad pueda acceder a aquella universidad que la nota le permita acceder. Todos quieren las de más prestigio, pero tú accedes a la que puedes, ¿vale? Entonces me voy enterando, me dice una enfermera un día, dice, oye, vas a tener razón, que me encontré una compañera y le dije, ¿tu hijo dónde está? Es que lo he mandado a estudiar a Cáceres. Anda, ¿y eso? ¿Tenéis familia allí? Dice, no, es que quiere hacer medicina y aquí ya le han dicho en el instituto que no tiene ninguna probabilidad. Le digo, ¿veis lo que yo estaba comentando? Pero es que fue una y otra anécdota y otra, y a mí me encantaría haber tenido hoy en el plató algún estudiante o algún padre que lo haya hecho, pero lo tengo que decir sinceramente, no se han atrevido a venir. No quieren ser, digamos, marcados porque bueno, pues están estudiando en Cáceres o están estudiando en cualquier otra comunidad. No quiero estigmatizar nada. Yo soy bióloga, además de médico, y yo ahora mismo les puedo hacer una disertación de 10 líneas sobre la célula y una persona me puede calificar con un 10 porque le parece estupenda. Pero a lo mejor en Castilla y León necesitan un folio y medio muy profundo con todos los orgánulos celulares y todas las funciones, y entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los dos? A mí me han exigido en un sitio un concepto de la célula muy básico y en otro sitio me han exigido un concepto muy complejo. No se trata de que unos estudiantes tengan más o menos capacidad, se trata de que no están evaluados de la misma manera y esa nota no puede servir. Marta, nos tienes que perdonar en el sentido de que hablemos un poco de Castilla y León, que es lo que nos preocupa, pero el problema es global, el problema es nacional. Por eso es importante que a través de esa PNL en el Congreso todos los grupos políticos de España pongan una solución. Bueno, yo creo que aquí además se están tratando dos cuestiones que son igualmente problemáticas, pero no son lo mismo. Por una parte está el problema de la inequidad o las desigualdades o las injusticias a la hora de acceder a las universidades por diferenciales en las notas, pero por otra parte hay una cuestión mucho más profunda y que a mí me preocupa anteriormente, esto es algo coyuntural, que es las desigualdades importantes que hay en los niveles educativos entre comunidades autónomas, porque se puede dar la paradoja de que efectivamente haya niños o chicos que accedan a determinadas titulaciones porque tengan mejor nota, pero luego efectivamente el fracaso escolar que se encuentran. Y yo me he encontrado con alumnos de alguna comunidad autónoma, que tampoco quiero estigmatizar, que me han dicho que por favor que tengo que trabajar para solventar estas diferencias en los niveles educativos porque se encuentran con las necesidades y que no tienen niños de otras comunidades autónomas de pedir un curso cero, de tener que ir a clases de apoyo en física, en matemáticas, no porque sean peores estudiantes, sino porque los niveles educativos que han tenido en su comunidad llegan a estar, y esto lo señala PISA, hasta un curso escolar por detrás de otras comunidades. La diferencia entre Extremadura y la comunidad de Castilla y León es de un curso académico. Es decir, un niño que está en cuarto de la ESO en Castilla y León en Extremadura es un niño que está 2 cursos por detrás de lo que está un niño en Castilla y León. Esto es muy grave, porque está generando inequidades gravísimas en el desarrollo personal de personas que se están jugando el futuro. Entonces, más allá de la necesidad de establecer sistemas equitativos a la hora de acceder no solamente a medicina, aquí sois médicos o os preocupa medicina. Yo, por ejemplo, soy profesora de publicidad, que también es una titulación que en mi comunidad exigen notas de cortes muy altas, y me gustaría replicar este estudio, por ejemplo, también con titulaciones de letra como traducción, que son titulaciones muy demandadas. Es decir, es verdad que este indicio es robusto, hay que hacer un estudio extrapolado a otras titulaciones que también exigen notas por encima de la media o notas diferentes. Medicina tal vez sea el icono, ¿no?, de lo que es la selección, pero yo coincido con el rector que efectivamente creo que se debe instar a que el Ministerio, si no motu propio, pero si no lo delegue o lo encargue a través de una investigación, que se haga con todas las titulaciones que exigen notas de corte. Al rector de la Universidad de Valladolid le llega información de que alumnos brillantes no llegan a esas carreras, tienen que ir a otras carreras privadas que, por supuesto, tienen un coste para los padres.
o otro tipo de desplazamiento, o que incluso si querían hacer medicina, vale la redundancia, y han tenido que elegir otra carrera distinta. Claro, no tenemos ningún mecanismo directo para saber eso. Me llega como cualquier otro ciudadano, un poco más, porque para eso soy el rector, pero sí que había esa sensación, digamos, cualitativa que ahora se confirma con los estudios cuantitativos. Claro, es un problema importante y yo creo que a largo plazo la única solución razonable y sensata para todos es hacer un examen único para toda España. Si tenemos un distrito único, a la hora de adjudicar las plazas, debiera ser un examen común, que todo el mundo se examine con las mismas preguntas, para que al final, pues más o menos, cada uno dé su nivel en un examen que sea igual para todos. La cuestión de otro tipo de soluciones, como es, digamos, una corrección de las notas, teniendo en cuenta los sesgos, puede ser a corto plazo, pero yo creo que a la larga, igual que hay el examen de MIR, que es para todos igual, pues debiera haber un examen único para la admisión en la universidad. Bueno, hemos entrado ya en las posibles soluciones. El problema yo creo que ha quedado suficientemente claro. Yo creo que el diagnóstico lo tenemos claro todos. Sí. La cuestión es Entonces, ahora ver cómo curamos esto sin matar al paciente. Buscar una solución. Examen único. Ahora vamos a entrar, luego si podemos entrar en conflicto con las comunidades autónomas nacionalistas, por llamarlo de alguna manera. ¿Ustedes verían bien un examen único que sería una solución para ustedes? Estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir el rector, que a largo plazo es la solución, que además eso ayudaría a que los sistemas educativos se igualaran, ojalá no por lo bajo, por cierto. Hay que igualar los sistemas educativos, pero no por lo bajo, ¿no? Entonces, a largo plazo podría ser una solución, pero no tiene por qué ser la única. Yo he estado revisando últimamente, ya que me he metido en este tema, los sistemas de acceso a la universidad de países en el mundo, ¿no? Y no veáis la variabilidad que hay. Hay opciones de distintos tipos, hay muchas posibilidades. Hay países que utilizan normalizaciones, otros que utilizan un examen, otros que la mayoría, en cada universidad, tiene un examen de acceso específico, sobre todo para carreras de medicina y similares. Vamos por partes, vamos a ver las posibles soluciones. ¿El examen único es la apuesta que vosotros tenéis? No, bueno, yo ahora proponía, en el informe Manu también se propone una solución que consiste en hacer una normalización de las notas, de forma que fueran comparables, aunque los exámenes fueran distintos, el temario diferente, se corrigieran de manera diferente, al final, bueno, se podían hacer una homogeneización entre los resultados de una comunidad autónoma y de otra, de forma que el mismo porcentaje de estudiantes brillantes de cada comunidad autónoma optara a las mejores plazas, ¿no? O sea, es un sistema sencillo, que yo también creo que podría ser una solución a corto plazo. Eso es inconstitucional ahora mismo. Eso está. Yo creo que hay serias dudas de que eso se pueda hacer ahora a corto plazo, sí. Es decir, no lo puede hacer una universidad, debiera ser un consenso general, y eso tiene problemas políticos, claro, porque entra en conflicto, digamos, diferentes comunidades, y ahí el juego político siempre tenemos la experiencia de que, bueno, no es fácil, ¿no? En el problema de los ciudadanos, ¿cuál es la solución que proponen? ¿Ese examen único? Bueno, yo quiero decir una cosa. Lo primero, yo no soy gobierno, por tanto, quien tiene que proponer la solución es el ministro, que para eso le pagan. Yo puedo darle alternativas. Yo creo que habría que hacer una combinación de ambas medidas. Por una parte, la idea de una prueba que sea homogénea, homologable en todas las comunidades autónomas para tener una base común, pero creo que también tener un examen único nacional no permitiría equilibrar o contrarrestar esas diferencias que hay en los niveles educativos, que muchas veces no tienen que ver con la calidad de los estudiantes, sino con contextos socioculturales, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que se podría hacer una triple corrección. Por una parte, una prueba homogeneizable, por otra parte, una normalización de los resultados de esa prueba, y por otra parte, y la LOMCE lo permite, lo que pasa que las universidades, la CRUE, el rector a lo mejor puede hablar más de ello, no han sido lo suficientemente
no sé si atrevidas, por poner un nombre más políticamente correcto, ¿no?, de aplicarlo, el hecho de que las universidades son autónomas para aplicar sus propias pruebas. Yo no sé si prueba por universidad, pero yo sí, por ejemplo, me atrevería a proponer prueba por titulación. Y no solamente en el caso de medicina, prueba homogénea por titulación en todas las universidades, sino, por ejemplo, en el caso de magisterio, que nosotros estamos apostando por un MIR educativo, y en este sentido nos parece que no solamente podemos o tenemos que medir la parte cognitiva que nos aporta la PAU, la EBAU, la selectividad, o como queramos llamarle, sino también un conjunto de habilidades y capacidades que son necesarias para demostrar que tú puedes ser un buen profesor. Y en esto se podría tocar o tener un porcentaje que viniera de la EBAU y un porcentaje de prueba específica para gente que quisiera entrar en magisterio, en medicina, en publicidad, donde se hicieran pruebas ad hoc para medir determinadas capacidades o habilidades. Yo sí creo que de manera homogénea, porque si quiero medir la capacidad de empatía, el conocimiento de destrezas para solventar problemas, pues lo mismo tendrá que tenerlo un canario que un castellano-leonés, que un valenciano. La moribunda LOMCE sí que tenía herramientas precisamente para corregir esto, pero se han puesto de acuerdo. Yo quería hacer una pequeña matización. Lo que está diciendo Martán no está en contradicción con lo que decía yo. Es decir, se puede hacer una prueba global de lo que era antes la selectividad. Bueno, lo que está contemplado en la legislación vigente, que está, digamos, de algún modo suspendida pero no derogada, es una prueba general de bachillerato, de final de bachillerato, y esas notas debían servir para la admisión. Las universidades tienen capacidad para poner pruebas específicas, pero hay un problema muy serio. En estos momentos podría proponer cada universidad pruebas específicas. Eso nos llevaría a un escenario que desde luego no es favorable para los estudiantes. Imaginémonos 50 y tantas universidades haciendo cada una su prueba. Para empezar hay un choque seguro en los calendarios. Sí, seguro que la de Valladolid coincidiría con la de Granada. Entonces, uno que tenga expectativas en una o en otra, diría, yo me siento perjudicado porque el examen es el mismo día en Valladolid y en Granada. Se puede hacer una prueba global y se puede hacer pruebas específicas, pero globales a nivel nacional para medicina. Esto no está reñido. Esto, bueno, en algún momento se pensó que la situación no estaba madura para hacer eso. Que este problema ha venido ahora, ha sobrevenido, de repente nos encontramos con que tenemos un problema serio que hace un año o un año y medio no estaba contemplado en la CRUE. Nosotros hace ya año y medio dijimos, solución ante la incertidumbre que tiene todo esto, prorrogar las PAU. No se pudo porque la ley orgánica, la LOMCE, era una ley orgánica, en el estado de interinidad del gobierno no se podía modificar una ley orgánica. Bien, hemos ido un poco al paso que marcaban las circunstancias. ¿En la CRUE se ha elevado este problema? En la CRUE hace un año y bastante, yo creo que casi 2 años, se propuso al gobierno primero prorrogar las PAU, tal como estaban. ¿Por qué? Considerábamos que era menos nocivo, menos perjudicial para el estudiante seguir con un sistema que ya conocían los profesores y los estudiantes que inventarnos una prueba nueva que no sabíamos cómo iba a funcionar, porque veíamos que cada vez había menos tiempo para hacerlo. Además. Entonces, al final, en la práctica, las EBAU son algo que se intenta que sea lo más parecido posible a las PAU antiguas, pero con sus problemas también, no son exactamente iguales. Y ahí podemos tener incluso problemas adicionales a los que había con las PAU. No van a solucionar, desde luego, las diferencias de notas entre comunidades, pero puede que haya problemas adicionales. Bueno, todo esto viene, hemos tenido un año de gobierno en funciones y no se ha podido tomar decisiones. El Ministerio ha estado, digamos, en esto no ha dado una solución. Lo peor que este año no se va a poder absolutamente hacer nada y, bueno, vamos a pensar que en el 2018 ya. No lo sé, mire, yo
digamos, si soy la voz de la calle, o sea, que estoy recogiendo opiniones de profesores, padres, en institutos de Salamanca, de Zamora, el otro día en Benavente, directamente los profesores están recomendando a los estudiantes, a sus padres, que impugnen la EBAU. Que hace 2 años tenían que estar publicadas las asignaturas de las que se pretendían examinar en la fase específica, y esas asignaturas se han quitado de repente, ya no pueden examinarse de ciencias de la Tierra. Entonces, legalmente, eso también es una ilegalidad. Lo están diciendo los profesores están ya hartos, o sea, hartos, preocupados, están decepcionados, frustrados, llámele los profesores y lógicamente los alumnos y los padres. Lo están diciendo los propios profesores, que sepáis que esto es más. El otro día una persona del campus de la USAL llegó a decir en una reunión con padres: por Dios, no hay aquí un abogado. Y no había ningún abogado. De alguna manera incitando a ver, que sepan ustedes que esto roza, no roza, es ilegal para ciertos alumnos concretos que hayan elegido sus materias hace 2 años y que no se pueden examinar de ellas. Yo sé que no se puede impugnar una prueba, una evaluación de bachillerato de forma global, estatal, llamémoslo como queramos, ¿vale? Es más, hay una conciencia de enorme responsabilidad respecto a esto, pero yo lo tengo que decir, porque es lo que se está diciendo en los institutos, es lo que está diciendo la gente. Entonces, no sé lo difícil que será, pero desde luego imposible no es. La EBAU es prácticamente una copia de la PAU en cuanto al sistema, en cuanto a que cada comunidad hace su examen, lo corrige como quiere, decide qué temas, le dicen qué bloque de filosofía va a entrar y qué bloque no, con lo cual los alumnos estudian la mitad de los temas que en Madrid o que en Castilla y León, ya van con ventaja. Yo el otro día introduje un término, digo, mira, esto es como una especie de dopaje de EBAU. Tú vas con unos alumnos que les proporcionas una ventaja, y nos quedamos resignados porque es un problema político. Lo siento, pero eso lo tienen que explicar los ciudadanos. O sea, el proporcionar ventajas a cierta parte de la ciudadanía para acceder a su futuro, que por cierto, yo insisto en decirlo, los alumnos de 18 años votan, y sus abuelos, y sus tíos, y sus padres, y sus primos, votan, y están mirando con lupa lo que se hace con esto. A mí me parece un tema tan importante como que en un discurso de investidura de un presidente de una nación democrática se dice y se nombra el problema de las reválidas en un discurso de investidura. ¿Es importante o no lo es? Porque yo no he visto a ningún presidente en Francia ni en Holanda hablar de las pruebas de acceso a la universidad. Debe de ser bastante importante, porque el señor Rajoy tuvo que hacer un comentario sobre esto, ¿vale? Bueno, yo quiero decir que el señor Rajoy hizo un comentario, pero que previamente aquí yo había ido a negociar con el ministro el tema de la congelación de las reválidas, y que también es verdad que se había hablado con la conferencia de rectores anteriormente, porque lo cierto es que la LOMCE, por culpa de la LOMCE, pero también por culpa de la reacción de las comunidades autónomas, ha sido un caos, porque lo que no puede ser es que una ley nacional se incumpla sistemáticamente, haya comunidades autónomas declaradas en rebeldía, comunidades que la han implantado al 100%, comunidades que la han implantado medio pensionista, y al final, en este contexto, por eso, en mi fuerza política, en concreto yo, pensamos que no estando en contra de la necesidad de evaluar, de aportar datos, de tener sistemas transparentes, el implantar las reválidas en esas condiciones iba a generar mayor inseguridad jurídica que el tratar de no llevarlas hasta el final, porque había niños en País Vasco, en Comunidad Valenciana, en Comunidad Catalana, y la LOMCE, sin entrar en la bondad o maldad de la intención, lo cierto es que, queriendo eliminar desigualdades, ha generado todavía muchas más desigualdades y brechas sociales, y que este es un tema que tenemos que tomarnos muy en serio. Otra cosa es que Rajoy necesitara el apoyo de Ciudadanos para gobernar, y las primeras peticiones... en educación la primera petición fue esa. Pero que en el fondo nos lleva a lo mismo. Ahora mismo que no hay mayoría absoluta, parece que un pacto de Estado es la base para llegar a un acuerdo también en esto, porque si no será imposible. Pero un pacto de Estado y la lealtad de las comunidades autónomas. Quiero decir, yo no estoy defendiendo
el sistema del gobierno, la LOMCE tiene sus peros, pero aquí hay una doble responsabilidad. El gobierno tiene que asumir, el Estado tiene que asumir el tender la mano de una manera consensuada, pero también tiene que haber lealtad en las comunidades autónomas, porque, señores, lo que no puede ser es que el hecho de que las competencias estén transferidas den la absoluta libertad a los gobernantes, dependiendo del color que sean o del tipo que sean, para jugar con el futuro de los alumnos y de las alumnas. Y estamos hablando de algo muy grave. Y es verdad que votan, y por tanto esto tienen que saberlo. Y tienen que saber que si una comunidad se declara en rebeldía o pone pruebas adicionales o pone palos en las ruedas, pues al final está jugando con el futuro de los alumnos y las alumnas. Yo sí que quería hacer cerrando una matización sobre lo que decía Patricia. Vamos a ver, hay un proverbio que dice, ten cuidado con lo que pides, no sea que te lo den. Si se impugnaran las EBAU, probablemente estaríamos en un escenario peor, porque las diferencias no son solo en las PAU, sino en todo el sistema de enseñanza secundaria entre las diferentes comunidades. Las PAU todavía, a pesar de que bueno, en vuestro estudio o en este movimiento que tenéis, consideráis que las PAU son el mal. El mal no es ese, el mal de fondo es que hay diferentes niveles en la secundaria, en las diferentes comunidades. De modo que, a pesar de todo, las PAU probablemente hacían un efecto nivelador. ¿Qué pasa con las notas en las diferentes provincias? En la enseñanza privada y en la pública. El que en toda la comunidad se haga el mismo examen ya tiene un efecto nivelador. Que luego vemos desniveles entre las 17 comunidades a nivel de España, pero ya era algo que en cada comunidad se haga un examen único para toda la comunidad. Y tenemos 9 provincias que no son homogéneas. Y todos los estudiantes de Castilla y León se presentan a la misma prueba. Si impugnamos la EBAU, van a venir con las notas de bachillerato que tengan. Y esas son todavía menos homogéneas. No nos engañemos, son menos homogéneas. El problema no es que en la PAU se dé un palo, como diríamos, sino porque aprueba el 90 y tantos %. Pero tiene un efecto nivelado en el sentido que, bueno, los profesores procuraban dar el temario para que los estudiantes vayan bien preparados. Si esto lo echamos atrás y dejamos que los chicos vengan con las notas que les han dado en su instituto o en su colegio, todavía habría más desigualdad, no menos. O sea que hay que tener cuidado con lo que uno es lo que dicen los profesores. Pide, claro, pero nosotros, desde nuestra asociación, lo que estamos haciendo precisamente es curioso, nos llamaba la atención que ninguna autoridad educativa, ningún político de la comunidad, ningún representante, ningún responsable, nadie haya abierto la boca hasta que aparece el informe Manu, que la doctora Rueda nos localizó a través de un programa de la radio en la que la presidenta de nuestra asociación estuvo comentando que estábamos preocupados y queríamos crear un movimiento que de alguna manera aunara toda la inquietud que había abajo, en la trinchera. Arriba, los políticos, los altos funcionarios, los partidos con sus representantes están mirando desde la atalaya y yo estoy en la trinchera, con mis hijos, igual que tal. Entonces, yo estoy diciendo lo que dice la calle, eso están diciendo los profesores e institutos, yo no lo estoy aconsejando, porque no sé cuáles serían las consecuencias, pero sí sé que quedarse mirando a otro lado, que es lo que se ha hecho hasta ahora, tampoco va a ser la solución. Cristina, tenemos que despedir. ¿Alguna cosa más? Quizá a lo mejor lo que hablábamos al principio, es importante que ese informe no sea el único, que también, por ejemplo, la propia Consejería de Castilla y León haga ese informe, lo lleve a Madrid, en este caso son del mismo partido político, para que con otros datos, a lo mejor muchos más amplios, se vea si esa realidad es así para intentar corregirla. Pues sí, el Ministerio debería hacer estudios de las notas de selectividad y además hacer que los resultados fueran transparentes, y tiene la oportunidad en este nuevo año que viene. Entonces yo estoy bastante intrigada, ojalá los augurios no sean malos, de lo que va a pasar en este curso con la nueva EBAU.
pero me gustaría saber los resultados, qué notas ha habido por cada comunidad, qué alumnos entran en por ejemplo, cada facultad de medicina, de qué comunidad provienen, para conocer exactamente cómo es la distribución. O sea, tiene la oportunidad a la vuelta de la esquina, y así vamos a ver lo que está pasando con la nueva prueba también. Por cierto, una pregunta. Creo que os habéis reunido también con el consejero de Madrid, el consejero de Educación. ¿Va en la misma línea que el consejero de Educación de Castilla y León? Sí. ¿Sí? Yo diría a lo mejor que sí van a estar todos de acuerdo y estamos aquí. No, fue el fue el director general de Universidades de Investigación. Lo sufrió con su propia hija, nos comentó la anécdota, y además cuando su hija, después de estar un año en una universidad privada, nos comentó que si, bueno, por las cuestiones económicas que se plantean en todas las familias, cuando se reenganchó a la universidad pública, sufrió mobbing por parte de los estudiantes de la universidad pública, porque eran como los que venían de la privada. Es decir, existe ese tipo de prejuicio, no sé si ideológico, de qué tipo. Evidentemente su hija pues, está obteniendo buenas notas y está como cualquier estudiante, porque aquí no hay diferencias de inteligencia ni de capacidades por lugar de nacimiento. No es eso el problema. ¿Una cosilla más? Bueno, que yo creo que tomo la sugerencia, voy a hacer una pregunta y voy a pedirle al Gobierno que con las notas de selectividad, de EBAU, se haga un estudio ulterior, o por lo menos que se convoque, si es posible, para que se haga, y que nosotros, en todo lo que tenga que ver con defender las libertades y la justicia y la igualdad en temas educativos, estamos trabajando. Yo sé que hay receptividad, esto lo he comentado con el secretario de Universidades, y el problema es que también es verdad que en este curso académico el caos y la inseguridad jurídica que se ha generado con el tema de la LOMCE, no LOMCE, reválida, no reválida, hace 2 días tuvimos también noticia de cambios ulteriores, luego las órdenes ministeriales, pues tal vez un cambio ulterior genere todavía más disrupción, pero yo creo que para el curso que viene no puede pasar ni un minuto más con estas desigualdades, y tendremos que tomarnos muy en serio en el seno de la Comisión de Educación y también de la CRUE. Yo me gustaría también trasladarlo y hablarlo con la CRUE. No sé si el rector lo va a llevar también a la CRUE, aunque lo presida un extremeño. No, claramente es un tema que es delicado según cómo se presente, ¿no? Pero yo creo que los rectores vamos a apoyar cualquier cosa que sea sensata y razonable, porque a la larga irá en beneficio de todos. Lo que pasa es que a veces estamos un poco a los pies de los caballos. Esta famosa autonomía universitaria es mucho menos autonomía de la que parece, de manera que la capacidad de actuación de cada una de las universidades públicas es muy pequeña, el margen de maniobra es pequeño, además en este contexto donde hemos de alguna manera pactado, consensuado que tenemos un distrito único a la hora de la admisión, y entonces bueno, pues tenemos que cumplirlo, no podemos hacer otra cosa, y tomar medidas digamos raras o atípicas cada una de las universidades individualmente conduciría a un mayor caos del que ya parece que existe, de manera que bueno, hay que ser sensatos. Una cosa es, como decía Patricia, estar en la trinchera, y otra cosa es decir, bueno, si estamos bajo fuego de artillería, pues es mejor no salir de la trinchera, esperar a que escampe un poco. Pero allí es donde se hacen las cosas. Muchísimas gracias a los 4 por estar hoy aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Les emplazaremos para que cuando haya una solución, a ver si es la acertada o si hay algunos matices, para ponerlo encima de la mesa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes también. Castilla y León Televisión seguirá muy pendiente a ver si hay alguna modificación con ese acceso a la universidad y se corrige esa injusticia que desde luego ahora mismo existe para los estudiantes de Castilla y León. Nosotros nos volvemos el próximo martes. Hasta entonces, descanse.